Las movilizaciones populares en Cuba son contra las consecuencias de las políticas restauracionistas de la burocracia castrista gobernante. Desabastecimiento, corte de energía, colapso sanitario y una devaluación del 2.400% de la moneda que pulverizó los ingresos del pueblo cubano. A eso hay que sumarle las consecuencias del criminal bloqueo norteamericano que ahoga económicamente a la isla. Es sobre estas movilizaciones y sobre estas demandas que se monta la derecha para agitar sus consignas contra el régimen como patria huida y abajo el comunismo en función de pedir una intervención directa del imperialismo. El bloqueo norteamericano fue la respuesta que dio el imperialismo a la Revolución Cubana de 1959. John Fitzgerald Kennedy le dio su forma definitiva en 1962, el mismo presidente que impulsó la invasión de los gusanos en Bahía de los Cochinos, la que fue aplastada por las milicias obreras y populares y su movilización. Como consecuencia del bloqueo, Cuba se calcula que ha perdido alrededor de 150.000 millones de dólares. Durante el gobierno de Bill Clinton, en la década del 90, se dictó la ley Helms-Burstyn que sostiene que el gobierno de los Estados Unidos podrá, con consulta con el Congreso, suspender las medidas contra Cuba si en Cuba se instaura un gobierno democráticamente elegido o un gobierno de transición que vaya hacia esos fines. Es decir, es una clara ley que intenta establecer la injerencia del imperialismo en Cuba. Esto retrotrae al país a la época de la enmienda Platt. Recordemos que Cuba se liberó de la mano de los Estados Unidos a principios del siglo XX y estableció en su constitución una enmienda escrita por el senador norteamericano Edward Platt que dice que la invasión de Cuba, cuando los intereses norteamericanos se encuentran amenazados, es legal constitucionalmente. Durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos volvió a romper relaciones diplomáticas con Cuba y estableció 243 medidas adicionales para endurecer el bloqueo, incluyendo a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, lo que tiene como consecuencia que las empresas que quieren invertir en la isla puedan ser sancionadas por el Estado norteamericano. Joe Biden no cambió esta política, sino que la mantuvo y hoy es una amenaza sobre el Estado cubano. El presidente Díaz-Canel había reconocido que las movilizaciones tenían un contenido popular al decir que los contrarrevolucionarios eran minoría y que la mayoría eran demandas legítimas y revolucionarios confundidos. Sin embargo, ha cambiado esta argumentación planteando que el problema central es que detrás de la misma están los Estados Unidos y sus agentes pagos en la isla y que lo que está provocando la enorme crisis social en Cuba es el bloqueo. Una parte de verdad, y 150.000 millones de dólares ha perdido a lo largo de toda la historia Cuba por el bloqueo. Sin embargo, es esconder la realidad, que son las políticas restauracionistas de la burocracia las que están provocando el rechazo popular. Por su lado, los partidarios internacionales del castrismo nos dicen que hay que cerrar filas con la burocracia porque ésta se enfrenta al imperialismo y que si no lo hacemos, le hacemos juego a la derecha. Los trotskistas rechazamos este chantaje. Nosotros defendemos incondicionalmente las conquistas de la Revolución de 1959, pero lo hacemos desde la perspectiva de la autoorganización de los obreros y campesinos. Para nosotros, la defensa de la Revolución cubana requiere la más amplia libertad de organización y derechos políticos y sindicales para el pueblo cubano. Solo así se puede desarrollar las fuerzas que pueden frenar no solo cualquier intento imperialista de avasallar la isla, sino las políticas restauracionistas que son las que están amenazando con llevar verdaderamente a la isla al capitalismo. Los trotskistas defendemos el derecho de los partidos de izquierda anticapitalistas y antiimperialistas que defienden la conquista de la Revolución de 1959 a ser declarados partidos legales para poder combatir el imperialismo y la burocracia restauracionista. La Revolución cubana en 1959 puso fin a la dominación imperialista, expropiando a la burguesía y los terratenientes. De esta manera terminó con el hambre, con el analfabetismo, con la desnutrición infantil, con la mortalidad infantil, garantizó la vivienda, el trabajo y la salud para todos los cubanos y la educación gratuita de por vida. Sin embargo, la Revolución cubana no fue encabezada por una dirección socialista que se planteara este programa, sino que llegó a este programa de contragolpe, como lo definiera Ernesto Che Guevara. La nuestra fue una revolución de contragolpe. El movimiento 26 de julio, encabezado por Fidel Castro, un movimiento pequeño burgués de carácter democrático que planteaba como consigna central vergüenza contra dinero. El Che Guevara solía compararlo con el argentino Lisandro de la Torre. La derrota a las Fuerzas Armadas de Batista, las provocaciones constantes del imperialismo,
la constitución de las milicias obreras y campesinas llevaron a que entre la presión combinada del imperialismo y las masas movilizadas, la revolución girara más a la izquierda que el programa original que tenía el M26. Es a esto lo que Che define la revolución de contragolpe. Es decir, no llegan conscientemente a ese programa, sino que llegan producto de los acontecimientos. La revolución cubana no dio lugar a un gobierno de los consejos de obreros, campesinos y soldados, porque la política del M26 de aliarse al estalinismo bloqueó la posibilidad de que la autoorganización de la masa fuera la que constituyera la base del nuevo Estado. Lo que dio lugar fue paulatinamente a una burocracia de partido único que fue ahogando las libertades originales de la revolución y erigiendo el poder de una burocracia despótica que gobernaba con métodos autoritarios y policiales contra su pueblo. Además, esta alianza con el estalinismo internacional del Kremlin lo llevó a separarse de la Revolución Mundial y, entre otras cosas, a condenar los levantamientos obreros y estudiantiles en la primavera de Praga 1968 en Checoslovaquia, que lo que buscaban eran regenerar el socialismo sobre formas de democracia directa. Fidel Castro aplaudió en aquel momento el aplastamiento de los obreros y estudiantes por los tanques del Ejército Rojo. Luego de la caída de la Unión Soviética en 1991 y el periodo especial donde el pueblo cubano sufrió enormes penurias, la burocracia pega un giro restauracionista a partir de la visita del Papa Juan Pablo II en 1997. Este giro de medidas procapitalistas se sostuvo con marchas y contramarchas hasta el presente. El último gran giro es en el año 2019, donde se dicta la nueva ley de inversiones extranjeras que permite la participación de las empresas extranjeras en la propiedad privada de la isla. Es decir, que la lucha actual del pueblo cubano no solo tiene que estar dirigido contra el bloqueo norteamericano y para derrotar cualquier intento de invasión o agresión o intervención imperialista, sino también contra la política restauracionista de la burocracia castrista. Para eso, en primer lugar, hay que exigir la libertad política y de organización de las masas cubanas, que se creen libremente sindicatos para poder resistir todas las políticas de ajustes en su contra. Pero además la legalidad de todos los partidos anticapitalistas y antiimperialistas que defiendan la conquista de la revolución. La salida de fondo es luchar por una revolución política y social que derroque los privilegios de la burocracia e instaure en Cuba el gobierno de los consejos de obreros, campesinos y soldados.